Y bueno, el día de hoy queremos compartir una enseñanza dentro de la tradición que se celebra en esta semana. El jueves compartí a mi esposa sobre el Cordero Pascual. Si no tuvo oportunidad de estar aquí el jueves, escúchela en YouTube. Está muy buena. Porque a veces nosotros no hemos visto cómo a través de las fiestas que tiene el pueblo judío, todas las fiestas que tienen son un prototipo, son una semejanza que hasta llegar a Cristo se cumplieron. Por ejemplo, ese jueves hablábamos sobre, sí, bueno, hablaba mi esposa sobre cuando a Abraham se le pide que sacrifique a su hijo Isaac, es un prototipo de Cristo. Sí, Abraham representa al Padre, Isaac representa a Jesús que iba a morir, pero, pero hasta cierto punto lo que Dios hizo fue después poner un carnero que sustituyera a Isaac. Sí, entonces es ahí a que hay un prototipo de Dios, de Cristo como Cordero de Dios, un sustituto. Y el jueves veíamos todo esto, veíamos la fiesta de los panes sin levadura, que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra instituyó la Santa Cena y que cuando tú y yo celebramos la Santa Cena, anunciamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Su cuerpo fue partido, que es el pan, y la sangre que se derramó es el vino que tomamos. Y con esa sangre nosotros tenemos perdón de pecado. ¿Me pone la presentación, Isaac, por favor? Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes, hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo. Por allí en Facebook se publicó fe en la resurrección, porque es muy importante tener fe en la resurrección. Está escrito en Corintios que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana nuestra predicación. Entonces, como tú y yo creemos en esto, tenemos que reconocer que este es el acontecimiento que define nuestra fe, la fe de la iglesia, la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque en el Calvario no solamente se demostró el poder de Dios al morir en la cruz, porque cuando recordamos que Él dijo consumado es, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se abrió en Dios. Entonces, a través de Cristo, tú y yo podemos acercarnos confiadamente, porque la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros ante Dios, pero no paró ahí. Murió y dice la Escritura que lo sepultaron con los ricos. Y como los religiosos, como no querían perder su fama, su autoridad, sabían quién era Jesús, sabían lo que representaba Jesús, pero el poder, cuando se tiene el poder, hay gente que no lo quiere dejar. Ellos no querían dejar el poder, que dijeron, no, no es cierto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Oye, escuchamos que Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, pero queremos pedirte algo, que pongas guardias para que no se roben el cuerpo y digan que resucitó. Aunque pusieron una guardia ahí en el sepulcro, dice la Escritura que al tercer día Él resucitó. Y esto me recordaba cuando mi esposa y yo nos casamos, fuimos de luna de miel a Guanajuato y tuvimos la oportunidad de en un tour ir a ver la tumba de un cantante muy famoso, aquel que decía que la Biblia no vale nada. Y la tumba de él estaba ahí. Tú puedes ir a otros países y ver personajes como en Rusia, Lenin. Puedes ir a buscar la tumba de Mahoma. Puedes ir y buscar la tumba de Confucio. Y sus tumbas ahí están y están cerradas. Pero qué glorioso es cuando tú puedas ir a Israel y vayas y busques la tumba de Jesús y encuentres que está abierta y que está vacía. Porque Él resucitó cumpliendo las escrituras que Jesús estaban escritas de Él. Cuando vemos esto encontramos que la Biblia dice en Mateo 16:21, nomás así como referencia, no viene ahí en la presentación, pero en Mateo 16:21 Jesús varias veces le dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, sufrir en manos de los líderes religiosos, morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Y eso ocurrió así. Pero bueno, vamos a ver de 5
a 6 puntos porque es muy importante para nosotros la resurrección de Jesús. Entonces, el primer mensaje de que Jesús resucitó es el siguiente. 1, Jesús está vivo. En Hebreos 10:12 nos dice, el Señor le dijo a Jesús, siéntate a mi derecha. El Señor dijo que se ha sentado a la derecha de Dios. ¿Pero por qué o para qué? Hay varias cosas que Jesús hace sentado a la diestra de Dios. Espero se alcance a ver la letra. Ahí la escritura nos dice en Hebreos 7:25. Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es un versículo clave. ¿Sabes por qué? Porque Juan 14:6 dijo que Jesús dijo que él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre sino solo a través de él. Si reiteramos esto, Pablo le dice a Timoteo, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los cielos en quien podemos ser salvos. Recordamos esta semana de la siguiente manera: Jesús vino, nació, pero cumplió todo lo que de él estaba escrito en la palabra. Vino a anunciar el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas. ¿Cuáles son estas buenas nuevas? Que Dios a través de él estaba reconciliando, retomando la relación entre Dios y el hombre. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros los hombres? Aceptar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y tal vez tú digas, ¿por qué? Sabes que cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró al hombre. Y cuando el pecado entró al hombre, hubo una muerte espiritual. ¿Sí? Nos separamos de Dios. Inmediatamente el hombre, cuando comió del fruto, dice Génesis, que se dio cuenta que estaba desnudo. Sus ojos fueron abiertos, porque antes estaba en una etapa de inocencia. Y Dios los sacó del huerto del Edén, pero los vistió. ¿Cómo los vistió? A veces no nos damos cuenta. Dice la escritura que los vistió con pieles. Entonces, para vestirlos con esas pieles tuvo que haber el sacrificio de un animalito. Y si hubo el sacrificio de un animalito, hubo derramamiento de sangre. Y recordemos que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Estamos? Después, el hombre se degradó en su alma porque empezó a pecar más y más y más, al grado de Sodoma y Gomorra, lo que estamos viviendo hoy en nuestros tiempos. La homosexualidad, el lesbianismo, todo tipo de depravación sexual que en la actualidad existe, ya existió y ha existido en la tierra. El alma del hombre se degradó. El cuerpo, anteriormente, si tú lees Génesis, dice la Biblia que llegaban a vivir los hombres hasta 99 años. Hoy el Salmo 90 dice que los días de nuestra edad son 70 y si en los más robustos son 80 o 90, pero es molestia porque pronto pasa y volamos y es cansado. Entonces Jesús vino para restaurar esa comunión entre Dios y el hombre, así como estaba al principio. Por eso está sentado a la diestra de Dios. Dice que puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por él. ¿Cómo? Aceptando ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué más hace Jesús en el cielo? El segundo versículo dice ahí en 1 Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es Él? Él es nuestro abogado defensor. Él es alguien que intercede por nosotros, que nos representa ante el Padre y está intercediendo, que viene Dios y tal vez se puede molestar, ay, este muchacho, esta muchacha no deja de pecar, y entonces Jesús se pone en medio y le dice, Padre, pero recuerda que yo di mi vida para salvarlo a él y por sus pecados. Es él, ese sacerdote que intercede por nosotros. Como número 2, en Juan 14:2 y 3 dice que Jesús les dijo que él iba a preparar moradas para que donde él estuviera nosotros también estemos. Entonces nos fue a preparar un lugar, así dice la escritura, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y mientras nos prepara ese lugar, esperando el plan del Padre, sabemos que un día regresará y nos va a llevar a un hogar celestial. Cantábamos hace unos momentos,
Oh día feliz, cambiaste mi dolor, jamás seré igual. Porque cuando tú y yo abrimos nuestro corazón a Jesús, nuestra vida empezó a cambiar. Nuestra vida empezó a tener sentido. Nuestra vida empezó a tener un propósito. Ahora bien, también la parte final dice, vive en el corazón de cada hijo por medio de la presencia del Espíritu. Me gusta mucho este versículo Juan 15:5 que dice, yo soy la vid, haciendo una metáfora. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, porque separados de mí, nada podéis hacer. Los que hemos tenido un antes y después de Cristo, sabemos qué significa esto. Sabemos cómo estaba nuestra vida vacía, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero hasta que conocimos que había un Salvador que había dado su vida por nosotros y que teníamos que recibirlo en nuestro corazón, aceptar ese sacrificio que Él hizo en la cruz, que derramó su sangre para borrar nuestros pecados, que ahora se encuentra a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de los que le temen y claman a su nombre, entendimos que Dios quería tener una nueva relación con nosotros. Y cuando lo empezamos a conocer, entendimos que había un propósito para nuestra vida, ¿sí? Y lo hemos estado viendo en esta serie de la iglesia, ¿sí? ¿Recuerda cuando vimos misión, visión y propósito? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Sí? Misión, visión y propósito. Como iglesia tenemos una misión. ¿Cuál es esta misión? Ir y hacer discípulos. ¿Cuál es la visión? La visión que como iglesia tenemos. 2024, somos imagen de su reflejo. Tenemos que reflejar a Jesús. Y el propósito, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos un propósito que Dios nos ha dado como iglesia. Entonces, este es el primer mensaje. Entonces, el primer mensaje es que Jesús está vivo, se encuentra a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de los que le temen, es nuestro abogado defensor, está allá arriba a la diestra de Dios preparando un lugar, pero no nos dejó solos. Jesús dijo que no nos iba a dejar solos, iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, que nos iba a guiar a toda justicia y que nos iba a guiar a toda verdad. Ahora, el segundo mensaje de la fe de la resurrección es que nuestros pecados han sido perdonados y que estamos seguros en Cristo Jesús por la eternidad. Eclesiastés dice que Dios puso al hombre eternidad. Y por eso la Escritura dice que aquí somos peregrinos, vamos de paso. Pero mientras estemos aquí en la tierra, nuestro deber es proclamar que Jesús vive, que salva y sana. Nuestro deber es decirle a otros que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Por eso Jesús, antes de partir, les dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Vayan y hagan discípulos. Esta es la esencia de la iglesia. Id y haced discípulos. ¿Qué es lo que tenemos? Efesios 1:17 nos dice que en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Sí, en Él nosotros hemos sido perdonados, en Él nosotros hemos sido restaurados, hemos sido renovados, hemos sido de una u otra manera aceptos en Él, amado. Gracias a que aceptamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, entonces ahora somos hijos de Dios. Pero ¿qué más hizo Jesús en la cruz? En la cruz pagó la deuda de nuestros pecados. Y aquí lo vemos en Hebreos 9:12 que dice: por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quién? Para ti y para mí. Jesús es ese Cordero Pascual que cuando Juan lo ve dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan 3:16 dice algo similar. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos viendo,
Ambos versículos hacen referencia a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el Hijo de Dios que Dios dio para salvarnos. Entonces, el hecho de que Jesús resucitase de los muertos significa que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo como un Cordero de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de esto? Que todos los que depositamos la confianza en Cristo como Salvador tenemos seguridad de vida eterna. Y esto lo encontramos aquí en Juan 6:40. ¿Qué dice Juan 6:40? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sí, aunque nuestros días aquí en la tierra en un determinado momento terminen, sabemos que un día vamos a resucitar. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a ir a un lugar de descanso. Pero cuando Jesús venga en su segunda venida, dice que los que están muertos van a ser transformados y los que estemos en vida seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos. Entonces, aquí esta segunda parte, ¿qué es lo que nos da? Que nosotros tenemos que la resurrección, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados y estamos seguros en Cristo por la eternidad. Él es nuestro Redentor. Él es el Cordero que, porque en nosotros había pecado, el pecado de Adán y Eva, y ese pecado impedía que nos relacionáramos con Dios. El pueblo de Israel por eso ofrecía sacrificios de un cordero sin mancha, porque a través de ese cordero la sangre los redimía. A través de la sangre ellos tenían perdón del pecado. El tercer mensaje de la resurrección es que los creyentes en Cristo vivirán por la eternidad. Hay un pasaje muy conocido que nosotros sabemos. Jesús era un hombre de relaciones. Y en Juan 11, cuando Lázaro enferma y le mandan a avisar, dicen: he aquí el que amas está enfermo. ¿Qué hacemos nosotros cuando amamos a alguien y sabemos que está enfermo? Pues vamos a buscarlo, vamos a verlo, y si no, por lo menos le echamos una llamada. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Supe que andas malo. Pero en este caso, como había un plan y un propósito bien especial de parte de Dios para Lázaro, Jesús se quedó varios días y Lázaro muere. Y Lázaro muere y Jesús le dice a sus discípulos: vamos, ya es tiempo de ir a levantar a mi amigo Lázaro. Y creyeron que estaba dormido los discípulos, pero no fue así. Él había muerto y Jesús se los dice claramente: Lázaro ha muerto, pero voy a levantarle. Habían pasado ya 4 días. Y cuando Jesús llega, van las hermanas a buscarlo y le dicen: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero ¿qué es lo que les dice Jesús? Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el versículo 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Este es un versículo clave porque hay 7 yo soy, pero este es uno de los más claves que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Por eso la Biblia dice: el que tiene al Padre tiene al Hijo y tiene la vida. Y la vida que Jesús nos ha prometido es una vida abundante. Una vida abundante que cuando tú y yo la vivimos, que cuando tú y yo la tenemos en Cristo, realmente cambia toda nuestra esencia, porque tenemos la esencia de Dios. Sí, esto parece tal vez como una contradicción, pero aquí Jesús se refiere a 2 tipos de muerte. Para los creyentes en Cristo, la muerte física es tan solo una puerta al cielo. Sí, aunque ya no vamos a estar aquí en la tierra, sabemos que cuando nosotros
partamos de este mundo, hay un cielo que nos está esperando. Aunque nuestros cuerpos son puestos en la tumba, nuestro espíritu llega a la presencia de Dios. Y esta, como física, esta es la única muerte que sufriremos. Los creyentes de Tesalónica, después vemos el versículo que sigue, estaban como que preocupados un poquito sobre este tema, y por eso Pablo les escribió ahí en Tesalonicenses, ahí como lo vemos, Tesalonicenses 4, 13 al 17, lo que iba a pasar. Dice que cuando el Señor regrese, traerá las almas de aquellos que han muerto en Él, y entonces nos reunirá con cuerpos resucitados. Luego los cristianos que aún estén vivos serán transformados con cuerpos glorificados para unirnos en el aire con los santos resucitados y encontrarnos con el Señor. Vamos a vivir todo un proceso de transformación si es que aún estamos vivos. ¿Sí? Tal vez algunos sí lo alcancemos a ver, tal vez otros no, porque mire, así como estamos viendo hoy en día la situación, dice la Escritura que habrá señales en el cielo, en el sol y la luna. Próximo 8 de abril tenemos un eclipse solar. 25 de marzo fue un eclipse lunar. Se están empezando a ver esas señales ya que Jesús dijo que iba a haber antes de su venida. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos. Y no es por asustarlos, sino para que empecemos a ver y estar atentos, ahora sí como dicen, a parar las antenas y veamos que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Entonces este es el tercer punto, que los creyentes en Cristo vamos a vivir eternamente. El cuarto mensaje es que experimentaremos una resurrección corporal. Recordemos que cuando Jesús resucitó, una de las primeras personas que lo vio fue una mujer, María Magdalena. Y esa mujer lo que hizo fue, y cuando vio la tumba vacía, se puso triste y estaba llorando. Y la Escritura nos narra que hubo unos hombres que le dijeron, ¿a quién buscas? Y luego se le aparece Jesús y le dice, yo soy Jesús. Primero lo confundió, creía que era el hortelano el que cuidaba ahí las cuevas, los sepulcros, pero dice, no, yo soy Jesús. Y ella en la emoción quería verlo y quería abrazarlo, y Jesús le dijo, no me abraces todavía porque no suba a mi Padre, aún no he sido glorificado. Porque cuando Jesús subió al Padre y regresó glorificado, la Escritura dice que entonces Él les decía, pongan sus dedos en mis manos y metan sus manos en mi costado para que vean que yo soy. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Entonces tuvo un cuerpo glorificado. Y el primero en resucitar y obtener un cuerpo glorificado fue Jesús. Primera de Corintios 15:27 dice que los que somos de Cristo en su venida vamos a resucitar y vamos a ser transformados para una resurrección. Para una resurrección. Entonces, el cuerpo que recibiremos será un cuerpo incorruptible, nada que ver con este cuerpo terrenal que se deteriora. Pero aunque nuestros cuerpos se deterioren, no van a poder entrar al cielo, porque Cristo nos dará un cuerpo glorioso, libre del pecado y libre de la corrupción. Aquí le paso esta cita para el que está apuntando. 1 Corintios 15:50 lo dice. Sí, vamos a recibir este cuerpo libre del pecado y de corrupción y será un cuerpo glorioso. Pero si estamos esperando la segunda venida de Cristo, si deseamos ser resucitados con Él, aquí nos dice 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es.
con un cuerpo glorioso, con un cuerpo resucitado, con un cuerpo espiritual. Sí, y eso es lo que hoy estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando? Que Jesús resucitó, que Jesús vive y que Jesús reina y que ahora habita en nuestros corazones. Sí, cuando la gente supo esto, María fue y les avisó a los apóstoles. Y dos de ellos corrieron, que fueron Juan y Pedro. Entonces, Juan llegó rápido al sepulcro y se quedó detenido cuando vio la puerta, la piedra que estaba corrida. Pero Pedro, como era más grande, llegó después y él sí se metió hasta el sepulcro y vio el sudario y vio las mantas con que habían envuelto a Jesús. ¿Y qué dijeron? Verdaderamente ha resucitado. Sí, Jesús resucitó, verdaderamente resucitó, y los apóstoles, si hubiéramos sido en esa época, dirían, estamos sacados de onda, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque aún sus sentidos no habían sido despertados del todo. Ya hasta que Jesús viene y les dice, yo resucité, véanme, véanme. Y esto tomó un mayor significado cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso es muy importante conocer y saber y vivir Hechos 1:8, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Cuando ellos recibieron el toque del Espíritu Santo, empezaron a entender tantas cosas que no entendían. Y lo mismo te pasa a ti y lo mismo me pasa a mí. Cuando yo tengo esa conciencia y el Espíritu Santo me empieza a revelar cosas. Cuando el Espíritu Santo empieza a revelarme lo que Dios tiene para mí. Entonces apenas podemos reflejar a Cristo, pero después de su resurrección, una vez que seamos libertados del pecado, vamos a reflejar su gloria. Pero aún aquí en la tierra, cuando tú y yo obedecemos y cumplimos cabalmente lo que la Escritura dice, la gente te ve y te dice, tu rostro resplandece. ¿Qué estás haciendo diferente? Tu rostro como que brilla. ¿Sí? Entonces, este es el cuarto punto que nosotros tenemos, el cuarto punto, que es que experimentaremos una resurrección corporal. El quinto es, el cielo va a ser nuestro hogar eterno. Cuando tú y yo vemos Apocalipsis capítulos 21 y 22, y visualizamos hacia el futuro, nos damos cuenta que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, llamada la Nueva Jerusalén. Dice estos capítulos de Apocalipsis 21 y 22, que descenderá del cielo. Y el versículo 21-27 dice, no entrará en ella cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de vida del Cordero. Los que están inscritos en el libro de vida del Cordero. Entonces, lo más importante en nuestra relación con Dios y con su Hijo Jesucristo está ahí, que vamos a poder ver su rostro y servirle para siempre. La Escritura dice que vamos a ser como los ángeles que están alabando y adorando a Dios, diciendo así como cuando Isaías tuvo la revelación del Padre en Isaías 6, que era lo que decía, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra sea llena de su gloria. Toda la tierra sea llena de su gloria. Este es el quinto mensaje, que es el cielo será nuestro hogar eterno. ¿Cómo vamos? Bien. Hoy sabemos que Jesús resucitó. Y gracias a que Jesús resucitó, el sexto mensaje es que se levantó de los muertos. Gracias a que Él se levantó de los muertos, podemos afrontar el futuro con confianza, con seguridad y perfecta paz. Pasa por mi mente este versículo, Isaías 26:3, que dice,
tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Notemos la parte final. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué nos ha pasado a ti y a mí cuando nuestro pensamiento no está en Jesús? ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo nos sentimos? Tristes. ¿Cómo más? Mal. ¿Cómo más? Enojados. Yo les voy a decir una palabra clave: extraviados. No sabemos a dónde vamos. Y algunos dicen, andamos como que ni el sol nos calienta. ¿Por qué? Porque perdimos la conexión. Es como ahorita cuando nosotros vamos manejando y decimos, traigo el Google Maps o el Waze, y luego de repente se perdió la conexión. Y si no sabes, dices, ay, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer para llegar? No sé, venía guiándome con el GPS. Eso es cuando no perseveramos en Cristo. Nos sentimos extraviados, se va la paz y viene nuestra carne a dominarnos. Y lo hace de muchas maneras, con ira, con enojo, con gritería y ¡ay, ya no sé qué hacer! ¿Por qué? Porque no perseveramos en Él. Y para perseverar en Él necesitamos confiar en Él. Me gusta este versículo porque debemos entender algo, que gracias a que Jesús se levantó de los muertos, ahora vemos diferente la vida. Hay confianza, no en nosotros, hay seguridad y hay paz, porque nuestra paz está en Él. Nuestra vida está en Él. Sabemos que Él mora en nuestra vida a través de su Espíritu. Y aunque atravesemos, ¿qué dice el Salmo? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y luego cuando perseveramos en Él y cuando realmente está la paz en Él, dice, aderezas mesa delante de mí, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y como perseveramos en Él, dice la Escritura, unges mi cabeza con aceite y mi copa, o sea, mi vida está reposando. Por eso es muy importante siempre estar conectados con Jesús. Por eso es muy importante siempre estar ahí en esa señal, no perdiendo esa señal del Wi-Fi, porque si tú y yo estamos ahí, aunque vengan los problemas, aunque vengan las situaciones difíciles, recuerdo una canción de Miguel Casina, aunque vengan los problemas, sé que tú me sostendrás, aunque ya no tengo fuerza, tú me sostendrás, aunque venga la tentación, aunque venga la prueba, Jesucristo, roca mía, tú me sostendrás. Sí, porque tu fe y tu confianza no está en ti, ni en lo que sabes, ni en lo que conoces, sino que está en Él. Y por ello tenemos la seguridad que cuando nuestra jornada termine, nuestro Salvador estará esperando allí para darnos una bienvenida en el cielo. Nuestra vida está en Él, completamente conectada. ¿Por qué crees que Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que me vaya? Sí. ¿Pero qué le dijo? ¿Qué dijo? No los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar un espíritu, un consolador que los va a guiar a toda justicia, que los va a guiar a toda verdad. Cuando tú y yo no perdemos la conexión en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, sí nos desconcertamos, porque somos humanos. Pero inmediatamente cuando clamamos a Dios, clamamos a un Dios que nos oye. Clamamos a un sumo sacerdote que se encuentra a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de los que le temen.
Cuando reconocemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Este es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Y lo vamos a repetir. ¿Cuáles son estas buenas nuevas? Que Cristo Jesús vino a este mundo, nació, vivió, dio su vida en rescate por todo el mundo, derramó su sangre en la cruz para perdón de nuestros pecados, luego fue sepultado, pero la Biblia dice que al tercer día resucitó. Estuvo aquí unos días con sus discípulos, pero dice que luego subió al cielo, escoltado por ángeles, y dice la Escritura que se sentó a la diestra de Dios, y que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros pecados, sino uno que fue tentado conforme a nuestros deseos, pero sin pecado. Ese es el sacerdote que tenemos a la diestra de Dios. Y ese es el Evangelio, que cuando tú y yo lo recibimos en nuestro corazón, reconocemos que tenemos un pecado original y más pecados, su sangre nos borra esos pecados. Y si le decimos y lo confesamos como Señor y Salvador de nuestra vida, la Escritura dice que somos sellados con el Espíritu Santo y pasamos las tinieblas a la luz. Y pasamos a una nueva vida. Por eso es muy importante hoy celebrar que Jesús resucitó. Por eso es muy importante. Cada domingo es el primer día de la semana, por eso es muy importante que vengamos a la casa de Dios el domingo con gozo y alegría, porque celebramos que Jesús, el primer día de la semana, resucitó. Amén. Te quiero pedir que te pongas de pie. Esa es la palabra. Y hoy yo quiero decirte que cuando vivimos sin Dios, cuando vivimos sin fe y sin esperanza, nuestra vida muchas veces no tiene sentido. Nuestra vida está vacía. Pero cuando encontramos estos puntos, tenemos seguridad para enfrentar el futuro con confianza. Los puntos que hemos visto, el sexto, el quinto fue que el cielo es va a ser nuestro hogar eterno. Los creyentes en Cristo vamos a vivir eternamente y que nuestros pecados han sido perdonados y estamos seguros en Cristo por la eternidad. Y debido a que Jesús está vivo, Él está intercediendo por nosotros. O sea, tenemos a alguien que sabe cómo es esta naturaleza. Que sabe cuando estamos alegres, que sabe cuando estamos tristes, que sabe cuando estamos enojados, porque Él estuvo aquí en la tierra viviendo como nosotros vivimos, pero sin pecado. Y hoy, este es el mensaje de fe que predicamos. Fe en la resurrección. Porque vive Él, yo puedo vivir el mañana. Porque vive Él, no hay temor. Porque yo sé que en sus manos mi vida tiene un futuro. Un futuro bueno. Un futuro glorioso. Un futuro esperanzador. Un futuro sobre todo de paz. Si lo vivo conforme a su voluntad.